Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Es un gusto poder tener este espacio con ustedes. Sí me gustaría, don Miguel, si me indica si ya están la mayoría o todavía nos faltan muchas personas pues para poder dar inicio. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. No quiero que ninguno se pierda de este tema tan interesante que tenemos. Como dijo Miguel, les estamos compartiendo el link de registro de la capacitación para que por favor muy amablemente todos se registren y les quede la evidencia de la asistencia. Bueno, me presento, mi nombre es Jennifer Alvarino, yo soy profesional en psicología, trabajo el tema de riesgo psicosocial y algunos riesgos que nosotros encontramos en el desarrollo de nuestras labores. Hoy vengo como capacitadora del tema de conservación de la voz y técnicas para poder nosotros cuidar este preciado recurso que Dios nos dio para podernos comunicar. Entonces voy a proyectarles para que ustedes puedan ver la presentación de hoy, ¿vale? Entonces, me confirman. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla, la presentación. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del manejo y de la conservación de la voz. Tanto los presentes, como indica Miguel, las personas que están sacerdotes, juristas y demás, usamos la voz para comunicarnos y para nuestro trabajo. Entonces, cuidar la voz es algo muy importante porque es ese recurso que tenemos, así como las manos para el que hace una obra de arte, para el que toca un instrumento. Nuestra voz es algo que es biológico, que Dios nos regaló para poder nosotros comunicarnos y tener contacto con las personas. Y pues para poderla cuidar vamos a observar y aprender algunos mecanismos para ello. Entonces, ¿quiénes son las personas más afectadas cuando la voz no se cuida, cuando la voz
nuestras cuerdas bucales nosotros no tenemos presente que hay unos comportamientos, actitudes y hay algunos alimentos que nosotros ingerimos que nos pueden afectar. Entonces, entre los más afectados están los docentes, locutores, los cantantes, los empleados de consentes, los telefonistas, los sacerdotes u oradores, recepcionistas y profesionales de la voz, los que dan capacitaciones, los que dan charlas, todo el que use la voz para comunicarse como herramienta, estamos expuestos. La voz es el sonido producido por vibración de cuerdas vocales que al unirse entre sí y al respirar el aire, este pasa por la laringe. Entonces, estamos hablando de que, así como cuando nosotros vemos las cuerdas de la guitarra y estas se tocan, ¿cierto? Ellas emiten unos sonidos. Así es nuestras cuerdas vocales. ¿Qué nos permite la voz? Pues hablar, nos permite reír, nos permite llorar, nos permite cantar, nos permite gritar. Y es importante, ¿por qué? Porque este sonido viene, nos permite comunicarnos a través de la boca. La voz es un sello también de personalidad. Por lo general, uno siempre cuando escucha, a veces ya conoce a alguna persona con simplemente oírle su voz, usted ya le conoce quién es. Con solo oírle la voz, usted ya sabe cómo está su estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, pues, la voz es un sello de personalidad. ¿Qué es la higiene bucal? Son todas aquellas actividades que se realizan para que una persona pueda cuidar su voz, especialmente para aquellos que utilizan mal la voz. Entonces, pues, en ese orden de ideas, vamos a empezar a ver cuáles son esos consejos para cuidar la voz. Entonces, para nosotros que usamos la voz como un medio de trabajo y como un medio de comunicación, hay que evitar hablar cuando haya demasiado ruido en el ambiente. Esto se presenta cuando estamos en exteriores, cuando estamos en lugares donde está muy concurrido de personas y que todas las personas están hablando, cuando hay ruido del ambiente, carros, el tráfico, ¿cierto? Entonces esto hace que nosotros nos tengamos que esforzar y tengamos que hablar mucho más duro. Cuando nosotros hablamos mucho más duro, las cuerdas tienen que vibrar más y esto hace que podamos llegar a tener a largo plazo afectaciones de la voz. También es muy importante tomar agua. Antes de que usted vaya a dar una oratoria, antes de que usted vaya a hablar por un espacio de 1 hora o más, es importante que usted hidrate su garganta. Importante que tome agua, pero agua a temperatura ambiente, porque nuestras cuerdas vocales se encuentran a la temperatura de nuestro cuerpo, 36.7 más o menos, 36.7 grados, y cuando nosotros ingerimos agua que está por debajo de ese umbral, estamos haciendo como si nosotros a algo muy caliente le echáramos agua fría y eso se retuerce, ¿cierto? Se maltrata. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos hidratada la garganta. Cuando nosotros vayamos a empezar a hablar, tomar agua, mientras estemos conversando, siempre tener, consejo, una botella con agua al clima para que ustedes se puedan estar hidratando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Siempre acompáñense de el agua que es para ayudarles. Evitar bebidas como el alcohol y la cafeína. ¿Qué pasa con el alcohol y la cafeína? La cafeína y el alcohol son estimulantes del sistema nervioso. Entonces, primeramente, pues van a tener nuestro estado en alerta. Segundo, cuando esas bebidas pasan por nuestras cuerdas, hacen que el píloro se dilate más fácilmente. Cuando el píloro se dilata más fácilmente, que es esa estructura que está en la boca del estómago, hace que ella se dilate y al dilatarse permite que más jugo gástrico suba a nuestra laringe, ¿cierto? Y esto hace que nuestra garganta se irrite. Eso que uno llama agrieras, que sabe feo, es ese jugo gástrico que se sube y hace que de pronto para algunas personas, para no todas, empiece a tenerse reflujo gástrico. Quienes tenemos o quienes tienen enfermedades gástricas y si se hace injerencia de cafeína y alcohol, pues esto puede ayudar a que esa situación sea más frecuente en el reflujo gástrico.
y pues ese ácido cae a nuestra garganta y pues altera el adecuado mecanismo de nuestras cuerdas vocales. Entonces es importante evitarlo a toda costa. Hablar articulando correctamente la boca es otra ayuda. Muchas veces nosotros hablamos sin articular adecuadamente y eso no permite que nosotros tengamos la emisión de sonido suficiente y hacemos que las cuerdas se esfuercen un poco más. Y al hacer que ellas se esfuercen, pues se están cansando las cuerdas y esto a largo plazo empieza a producirnos disfonías, afonías, laringitis y demás. Ahora bien, cuando nosotros tengamos gripa, nuestra garganta, ese es ese filtro cuando tenemos afecciones respiratorias y demás, y cuando nosotros tenemos gripa, pues solemos tener tos, ¿cierto? Cuando nosotros tosemos, hemos sentido irritaciones de la garganta, entonces uno empieza a carraspear, o uno empieza a hacer, ¿cierto? Cuando uno hace ese sonido, uno lo que está haciendo es raspando las cuerdas, y esto deja en ellas una cicatriz o una afectación. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos gripa, es el peor momento para nosotros hacer nuestra tarea de hablar fuerte o de hablar en público, ¿sí? Entonces, tengamos muy presente que en esos días nuestra voz necesita descansar. No usar la voz, otro punto, fuera de nuestro tono habitual. Que de pronto yo empiece a hablar de otro tono o empiece a hablar de otra manera que no es mi voz natural, hace que la garganta y nuestras cuerdas vocales se vean esforzadas. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Cómo? Casi no lo escucho. Sí, por favor, me van avisando porque yo estoy aquí viendo la presentación y de pronto no veo si alguien alza la manita. Listo. Catalina Sandoval, cuéntenos. Hola, muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Quisiera hacer una pregunta. Entonces, respecto, por ejemplo, a las personas que, por ejemplo, están en emisoras o, por ejemplo, personas que atienden despacho y tienen a veces comunicación constante o incluso las personas que cantan, cuando se hace referencia a esos temas de garganta, ¿qué sería lo más recomendable? Pues bueno, su merced dice que en lo posible, pues tratar de no desgastar mucho la voz o no forzar la voz, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿no tendría otra recomendación adicional? Sí, no hemos terminado de hablar de las recomendaciones, pero sí hay unas recomendaciones y ejercicios o técnicas para que la garganta, como quien dice, se caliente. Ya ahorita los vamos a ver, pero sí aparte de esos aspectos, pues también hay unos ejercicios para realizar. También ejercicios de respiración, también descanso de la voz, que después de una hora uno descanse 10 minutos y esto guarde silencio para que las cuerdas se desinflamen un poco. Ya vamos a ver ese aspecto, pero sí los tenemos. ¿Listo? Vamos a seguir entonces. Entonces otro es evitar esforzar la voz, ¿cierto? Otro aspecto es que cuando nosotros no dormimos lo suficiente o no dormimos las 8 horas, la garganta también se resiente. Mire que uno diría, pero ¿dormir qué tiene que ver con eso? Estudios fisiológicos han encontrado que cuando no se descansa lo suficiente, la garganta es ese primer filtro. Porque nosotros cuando dormimos, estamos acostados en cama, también hace parte del reflujo que toca nuestra garganta y llega a irritarnos, pero también el descanso es necesario y suficiente pues, para que la garganta esté en modo reposo. Hacer reposo de la voz después de haber hablado un largo tiempo es importante pues, para quienes, lo que nos preguntaba ahorita, para quienes son locutores o para quienes damos charlas, quienes hablamos en público, ¿cierto? Evitar hablar durante muchas horas por celular, por teléfono, es importante. Decir bien las palabras al momento de hablar, vocalizar adecuadamente, no emitir voces. También es importante porque ahí es donde la garganta más se ve forzada. ¿Sí? Cuando estamos haciendo ejercicio es mejor
no ir hablando, ¿sí? A veces cuando las personas van trotando, de pronto van en pareja y se ponen a hablar, el cuerpo está haciendo una tarea que necesita respirar adecuadamente, y cuando nosotros estamos hablando, pues esta tarea no se hace de la misma forma. Y otro es no carraspear cuando se sienta molestia en la garganta. Es mejor hidratar la garganta y no empezar a hacer ese sonido. Este sonido no se debe hacer porque está raspando las cuerdas vocales. ¿Listo? Ahora bien, de acuerdo a la pregunta que nos hicimos ahorita, vamos a ver esos ejercicios que ustedes pueden practicar en el orden de su vida diaria. Así como cuando uno habla de las pausas activas para mover nuestros miembros superiores e inferiores, ejercicios para el cuello, para las manos, para evitar túnel del carpo, también tenemos unos ejercicios para la garganta. Entonces, es importante que todo esto que es la parte cervical y cuello de nuestro cuerpo esté fortalecido. Entonces, aquí tenemos unos ejercicios para ello. Ahí donde usted se encuentra, por favor, si tiene la posibilidad de ver estos dibujos y de hacer los ejercicios, por favor hágalo. Entonces vamos a ir con el primero, y es que yo extiendo mi mano, la coloco sobre la oreja contraria y estiro hacia un lado de mi cuello, ¿sí? Cuando yo siento este estiramiento en esta parte del cuello, hasta donde yo pueda llegar y pueda permitir. Igualmente vuelvo y tomo mi mano contraria con mi otra orejita y estiro adecuadamente hasta que sienta que esto se tensiona, ¿sí? Otro aspecto es mover la cabeza hacia adelante, hacia atrás, y durante 5 segundos mantiene, vuelve y lo hace. Mover los hombros hacia arriba, hacia abajo, moverlos hacia atrás, hacia adelante, mover nuestro cuello. Este ejercicio, que el mentón vaya hacia, trate de tocar el hombro, no vamos a levantarlo, sino que nuestro mentón debe llegar al hombro. ¿Listo? Estiramos. Otro aspecto es la extensión del brazo y estirar toda esta parte que se sienta que se estira. Tocamos y lo hacemos de manera contraria. Brazos hacia atrás, colocando las manos entrelazadas en la nuca y extendemos nuestro cuello hacia adelante y sostenemos durante 5 segundos, y lo mismo hacer con nuestro cuerpo. Esto es importante para la salud de nuestras cuerdas vocales. Ahora bien, la postura que nosotros manejemos cuando nosotros estemos hablando debe ser una columna recta, porque miremos que el primer dibujito nos enseña que si nuestras cervicales están torcidas y no están de forma adecuada, estamos haciendo una compresión de la laringe, y de esa manera va a ser muy complejo para nuestra garganta poder emitir los sonidos de manera adecuada. Entonces la postura es importante a la hora de que nosotros estemos haciendo nuestra labor de hablar. Ahora bien, hay otro aspecto que es muy importante, que es la respiración. Entonces nosotros tenemos una respiración inadecuada. Nosotros siempre respiramos de manera corta, ¿sí? Nosotros no llenamos nuestra caja torácica como se debe, ¿sí? Donde el diafragma se expanda completamente. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a tomar aire, la mayor cantidad posible, y vamos a intentar contar hasta 25. Yo quiero, si es posible, que por favor coloquen sus cámaras para poderlos ver hacer el ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo, por favor. No creo que ustedes sean tímidos, no creo. ¿Ninguno? Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es tener una respiración consciente, porque nosotros estamos respirando en automático, ¿cierto? Estamos respirando cortico, pero nosotros no llenamos nuestra caja torácica. Entonces vamos a sentarnos bien, con la espalda recta, y vamos a tomar la respiración de forma despaciosa, lenta, tratando de contar los 25. Los 25
números para que cuando esos 25 lleguemos a esos 25 la caja torácica esté completamente llena. Al principio no vamos a ser capaces porque no estamos preparados, no tenemos preparada nuestra musculatura, pero vamos a empezar a hacerlo de manera consciente. Eso se llama respiración consciente, de tal manera que usted sienta que su diafragma se expande y que su abdomen se contrae. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Y suelta suavemente. ¿Sí? Este ejercicio hay que hacerlo cuando nosotros estemos al inicio de nuestra labor y puede ser también tomado como una pausa activa para que también nuestros pulmones se oxigenen lo suficiente para tener esa capacidad de que la voz salga fuerte y no nos tengamos que esforzar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Vamos a seguir. Entonces, otro de las actividades, que era lo que estábamos haciendo aquí, y para que usted pueda llevar el ejercicio, es que pueda poner su mano en el pecho y la otra en el abdomen. Cuando usted esté haciendo el conteo, ¿cierto? Expande su diafragma, cuenta hasta 25 y asimismo se devuelve para soltar el aire que tuvo. ¿Sí? De esa manera estamos haciendo adecuadamente el ejercicio. Así cuando usted siente que se expande adecuadamente su diafragma y se contrae su abdomen. Ahora bien, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer el sonido del ajá sin abrir la boca cerrada y la mandíbula relajada. ¿Cómo se hace este ejercicio? De esta manera, nuestras cuerdas vocales van a tener la resonancia y van a poder estar calientitas, por decirlo de esa manera, antes de que nosotros empecemos a hablar. ¿Sí? Es un ejercicio muy sencillo. Contamos y podemos contar hasta 10 y haciendo este ejercicio, y lo podemos hacer durante 5 veces antes de empezar las labores vocales o después de las mismas. ¿Listo? Entonces, si quiere, practíquenlo unos segunditos para que lo vayamos aprendiendo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Listo, entonces vamos a seguir. La resonancia, entonces, producir el sonido con la cara relajada, identificando que la boca y la nariz van a vibrar, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos aconsejan la técnica de la fonoaudióloga es que pongamos la mano en nuestra nariz y emitamos el sonido y sintamos la vibración que se emite acá, ¿sí? Hacer ese ejercicio también 5 veces antes de la jornada de utilizar la voz y después de la misma. Entonces, hagamos uno. ¿Sí sienten cómo se siente el vibrato en la nariz y en la boca? Así estamos haciendo el ejercicio adecuadamente. ¿Listo? Hasta aquí, pues hemos hablado un poco de las técnicas de la voz. Vamos a ver un corto video que nos va a dar más información sobre los aspectos que tenemos que tener presentes para que nuestra garganta y nuestra voz estén bien. ¿Están viendo el video? ¿No? Espérenme porque tal vez no dejan de compartirlo. Listo.
Creo que ahora sí. Listo, ya lo voy a empezar. Un video que debemos leer. Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, cuéntenme qué preguntas tienen, dudas. ¿Quién de ustedes ha ido al fonoaudiólogo a evaluar su voz? ¿Quién de ustedes de pronto ha tenido afectaciones de garganta frecuentes, irritaciones? ¿Qué ha hecho cuando eso ha llegado a su cuerpo? Muchos solemos cometer el error de comer mentas, y las mentas a veces lo que hacen es que secan más la garganta. Hay unos dulces que son a base de miel, y estos productos sí pueden de pronto ayudarnos de mejor manera que una menta o por ejemplo un Halls, que es un poco más mentolado y fuerte para la garganta, ¿sí? Entonces, los aspectos que hablábamos ahorita, como el café, como el cigarrillo, como el alcohol, hacen que nuestra garganta se irrite un poco más, porque como les decía, esto hace que el píloro de nuestro estómago se abra y que más jugos gástricos pasen hacia nuestra garganta, ¿sí? Entonces, pues es importante que también tengamos cuidado para que nuestra garganta esté de la mejor forma. Ahora bien, si nuestra garganta es nuestro medio de trabajo, es importante acudir al fonoaudiólogo a hacer una evaluación de rigor, así como de pronto vamos a revisar glicemias, de pronto colesteroles y demás que nos hacemos de control. Es importante ir a evaluar cómo está nuestra garganta, ¿sí? Importante que practiquen estas pausas en su trabajo de la manera, pues, de manera preventiva, porque si no la cuidamos a largo plazo, pues podemos estar bastante afectados. Ahora bien, si tenemos un micrófono, si tenemos una ayuda mecánica para poder hablar, es importante que no se esfuerce, porque muchas personas de manera inconsciente, aún teniendo un micrófono, seguimos hablando fuerte, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos este tipo de ayudas, no es necesario que nos forcemos más. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque al final de trabajar la voz, nosotros sentimos esa raspera, esa molestia, y eso indica que nuestra voz se esforzó demasiado y ella está resentida, ¿sí? Entonces, por eso
también es importante que estemos hidratados siempre con agua a temperatura ambiente para que la temperatura de las cuerdas vocales no cambie de manera forzada. No sé si hay más preguntas, dudas. Se está forzando bastante, pero practique los ejercicios antes de y la hidratación para ver cómo sus cuerdas se comportan. Yo creo que considerablemente debe mejorar. Ahora bien, es importante ingerir vitamina C porque pues como la garganta es el filtro de lo que respiramos, ¿cierto? Dependiendo del ambiente en el que estemos, pues la garganta se puede también resentir. Entonces, pues hay que hacer tanto un estilo de vida saludable como estos ejercicios para que podamos tener las cuerdas de la mejor forma cuidadas, ¿sí? ¿Qué otro aspecto o duda? Si nos escribe, claro que sí, leemos por aquí en el chat. Aprovechemos este espacio. Emisora comunitaria Mogotes dice excelente, muchas gracias. Oscar Mauricio Díaz, cuéntenos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta es, muy bien, ¿cómo les va? Bien. Mi pregunta es acerca de los líquidos o comida helada o muy caliente. ¿Qué tan recomendable es para nosotros que trabajamos con la voz el tema de las comidas heladas o líquidos muy helados o muy calientes? Es una muy Muchas importante, muy buena pregunta porque la temperatura de nuestras cuerdas vocales es la misma temperatura que tiene nuestro cuerpo. Esa temperatura oscila entre 36.7 grados y cuando nosotros le colocamos algo que está a menor temperatura, eso es como cuando uno tiene un metal caliente y le echa agua fría, lo que hace es retorcerlo e irritarlo más. Entonces, pues no se recomienda para quienes trabajamos con la voz hacer ese tipo de contrastes, ¿sí? Por eso se recomienda tomar agua al clima, no tomar bebidas frías o en este caso muy calientes. Y algo que se me olvidaba también decirles es lo que son picantes, lo que son bebidas muy cítricas que están en alta concentración, también hacen afecciones de la garganta, porque todo esto lo que hace es irritarla y pues eso no ayuda para quienes estamos constantemente hablando. Entonces es importante que lo tengamos muy presente de no comer tan caliente ni en su contraste tan frío. ¿Listo? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pues este es el tema, es un tema muy importante. Las técnicas a realizar son muy sencillas, pero pues de nosotros depende y de nosotros depende que ese autocuidado pueda ser aplicado. Si nosotros no aplicamos estas técnicas, ejercicios de respiración, si no hacemos esa hidratación necesaria, pues el problema no lo vamos a ver hoy, sino a largo plazo. Entonces, por favor, cuidemos este recurso tan bonito que Dios nos dio de la voz y hagamos todo lo que tenga que ver con el autocuidado para que podamos preservar la voz. Recuerden que cuando tengamos afecciones respiratorias es cuando nuestras cuerdas están más delicadas y es cuando menos debemos forzarlas, ¿sí? Sabemos bien que pues nuestro trabajo tiene que ver mucho con la voz, pero pues hay que mirar de qué manera podemos hacer esa pausa o de qué manera podemos hablar un poco menos
o ese intervalo de pausas entre charlas para que la voz pueda descansar. A todos ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Señor. Bueno, en la fisiología médica no hay un límite de decir que por cuánto tiempo, hablando en años, en el ejercicio de la voz, porque uno diría, bueno, los cantantes cómo hacen los locutores, cómo hacen, por ejemplo, nosotros los que capacitamos para poder, los docentes, ¿cierto? ¿Cómo hacen para que la voz se preserve? Es estos ejercicios. Un cantante, antes de comenzar obviamente a cantar, hace ejercicios de calentamiento, ¿sí? Entonces, de esa manera, sus cuerdas están precalentadas para la jornada larga de canto, de hablar, de charlar. ¿Qué se recomienda? Lo que decíamos ahorita en la presentación, 1 hora de hablar, 1 hora de charla y 10 minutos, que es la técnica que se llama 60-10. Esa técnica de relajación y descanso puede ser aplicada por nosotros, por los sacerdotes, por los coristas, por los docentes, por los capacitadores. Eso hace que la vida útil de nuestra garganta se pueda preservar. Pero si nosotros no hacemos nada de eso en el trabajo del autocuidado, pues vamos a tener consecuencias bastante fuertes, porque cuando las cuerdas empiezan a debilitar es cuando empiezan los llamados gallitos que se salen, y es como que está la onda de sonido, pero en un momento se pierde. Entonces ahí es cuando uno debe ver si eso está pasando bastante, qué está pasando con su garganta, ¿sí? Pero en un tiempo como tal de margen, podemos usar la voz hasta, mejor dicho, toda la vida, pero tenemos que hacer esas tareas de autocuidado para poderla preservar un poco más. Quienes se encargan de todo el tema de vocalización y demás son los fonoaudiólogos. Los fonoaudiólogos son los encargados del estudio de las cuerdas vocales. Entonces, sería importante que cuando vayan al médico de su EPS, le indiquen qué es la actividad que usted hace diariamente y si está sintiendo sintomatología que usted quiera revisar para que sea remitido a este tipo de especialidades, ¿sí? Y pues ellos hacen unas pruebas con unos equipos. También a veces las personas que empiezan a presentar problemas auditivos, es importante que vayan donde el otorrinolaringólogo para revisar, porque todo está conectado, todo esto es un sistema. Mire que hablábamos ahorita del tema gástrico. El tema gástrico afecta a la garganta, el tema de oídos afecta a la garganta, el tema de enfermedades respiratorias afecta a la garganta, que nos dé laringitis, faringitis y demás, afecta a las cuerdas vocales. Entonces, ese tipo de profesional es el que nos puede dar pues, la ayuda y la orientación suficiente para el cuidado de nuestra voz. Yo por aquí en el chat vi, dice, la ansiedad y el estrés pueden influir en la voz y cómo manejar ese estrés para que la voz no se moleste. Importante, porque nuestras emociones son expresadas en la voz. Si nosotros estamos teniendo ansiedad, un síntoma de la ansiedad es la respiración corta. La persona siente que no puede respirar, ¿sí? Porque es una respiración agitada. Entonces, si este tipo de sintomatología está presente y la persona está expuesta a altos niveles de estrés, es importante en este caso acudir al psicólogo, porque pues el psicólogo le va a dar las herramientas para manejar este tipo de emociones. Cuando este tipo de emociones son canalizadas, la persona hace una respiración más consciente
y pues por ende hace una buena utilización de su voz. Pero cuando esto no es así, pues la persona no respira adecuadamente y habla, como dice uno, desde la misma garganta, y nosotros no deberíamos hablar desde esa postura, porque pues es la afectación más fuerte que puede tener la garganta. Milton dice, evitar los cambios bruscos de temperatura, cuidarnos del chiflón, abrigarnos, evitar ventiladores directos hacia nuestro cuerpo y evitar aires acondicionados. Importante. Nuestra nariz es el filtro de nuestro cuerpo. Es importante que si ustedes están en ambientes fríos y van a salir a mediodía, es decir, estamos en el aire acondicionado y vamos a salir al sol inclemente, por ejemplo, de esta hora, es importante que nos coloquemos un tapabocas para que ese cambio de temperatura no nos vaya a afectar la garganta. Eso es supremamente importante, ¿sí? Podernos tapar la nariz para que eso no llegue a nuestros pulmones y como la garganta es nuestro filtro, pues no se vayan a sentir resentidas las cuerdas vocales. Muchas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Tienes tú preguntas en el chat, Miguel? Por aquí no. Sí. Son casos particulares, pero sí se ha visto una estrecha relación entre la tiroides y la garganta. Tal vez es porque esta glándula se encuentra en esta área, entonces también se han visto ese tipo de casos. Por eso es importante que nos hagamos chequeos anuales como control, como medida de control para saber que vamos por buen camino y que nuestra salud no se está viendo afectada por nuestro trabajo. Oscar, cuéntanos. Bueno, hay una situación que por lo general veo que padecemos, que nos pasa muy comúnmente, que es la carraspera. De pronto, sin tener gripa o ninguna afección, nos resultamos con esa carraspera. A veces se vuelve muy particular, muy frecuente. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué evitar o qué tomar? La carraspera es un síntoma de que no está bien hidratada la garganta, ¿sí? Entonces lo que le comentaba ahorita es que nosotros debemos evitar carraspear, porque cuando nosotros carraspeamos es como si nosotros rayáramos las cuerdas. Entonces lo que hay que hacer cuando estamos con esa sensación es hidratar, tomar agua, mantener la garganta húmeda para que esto se nos pase. Si esto no pasa en el término de 2 a 3 días, es importante ingerir esas pastillitas para la garganta que le permiten relajarse un poco, desinflamarse, para que esa carraspera no se vaya a convertir en una inflamación de amígdala y no se vaya a convertir en una infección. Pero sí hay que evitar a toda costa carraspear, porque carraspear es rayar las cuerdas vocales. Entonces eso, para quienes usamos la voz todo el tiempo, es muy mal, ¿sí? Entonces tenerlo muy presente para que, sobre todo en las mañanas, muchas personas nos levantamos con esa sensación de carraspera, ¿sí? Entonces uno lo que empieza a hacer y hace en el baño cuando se lava los dientes, usa el enjuague bucal y hace muy fuerte. Hay que tener cuidado con eso, porque lo que estamos haciendo es irritar un poco más nuestra garganta. ¿Listo? Otra cosita. Ha sido muy interesante. Otra cosita, el enjuague bucal
es recomendable, o algún tipo de enjuague bucal es recomendable para eso. Y lo otro que le iba a preguntar era acerca de cuando consumo mucha azúcar o productos que contienen altos niveles de azúcar, como que se me desarrolla mucho más ese tipo de carraspera a veces. ¿Tiene algo que ver el azúcar? Pues fisiológicamente no está catalogado como tal el azúcar como un alimento irritante para la garganta, pero sí lo son bebidas gaseosas, tintos, que era lo que hablábamos ahorita, del alcohol. Pero pues habría que ver qué tipo de azúcar o cómo, pues si son bebidas muy azucaradas o si son bebidas gaseosas, porque en la fisiología pues no, si el chocolate está en la literatura médica que indica que el chocolate es irritante para la garganta, pero no habla de todos los azúcares, entonces habría que ver qué tipo de azúcar es la que se ingiere y qué le causa esa afectación. De pronto se me ocurre pensar que esa bebida gaseosa le genere un reflujo, tal vez, porque hay personas asintomáticas respecto a eso, y de pronto eso le genere esa sensación. Habría que mirar qué es. Por aquí dice Milton, si estamos afectados de nuestro aparato fonador, dejemos descansar nuestro organismo, y si notamos que al avanzar el día se baja nuestra potencia, hay que revisarnos. Es muy bueno usar humidificadores y vaporizadores para limpiar. Bueno, eso hay que revisarlo con un médico, ¿no? ¿La carraspera pueden ser pólipos? Sí, la carraspera, cuando tenemos afectaciones de garganta, se forman unos pólipos o masas en la garganta y eso hace que nos dé esa carraspera. Por eso es importante ir al médico para evaluar la salud de la garganta. Muy importante, sí, señor. Listo. Bueno, lo importante de todo esto y de este bonito tema es que empecemos a cuidarnos y empecemos a hacer los ejercicios y sobre todo la respiración consciente. Hacer esos ejercicios antes y después de nuestra jornada, darnos ese tiempo de descanso para que nuestras cuerdas vocales descansen y no olviden la hidratación, supremamente importante, agua pura para la garganta, para que la mantengan lubricada y para que la mantengan húmeda. Listo, a ustedes, muchísimas gracias, les deseo una excelente tarde y bueno, estamos aquí como Área de Lesura para apoyarlos en lo que necesiten. Sí, señor. Sí, por favor. Un gusto, bendiciones, que esté muy bien.